Vestida como una simple limpiadora, nadie sabía quién era realmente. Mientras limpiaba los pasillos, Marcia escuchaba secretos y enfrentaba miradas de desprecio. Pero lo que no imaginaban era que esa mujer humilde era, en realidad, la poderosa dueña de la empresa y estaba a punto de cambiarlo todo. Ella nunca imaginó que, para conocer la verdad, tendría que esconder la suya. Bajo el tenue resplandor de una lujosa lámpara de cristal, Marcia St. Clair revisaba los documentos finales de la compra más significativa de su vida, St. Clair y Asociados. Una reconocida firma de contabilidad que se extendía por todo el país. Con tan solo 36 años, Marcia era una de las mujeres más exitosas de su generación. Había trabajado duro para llegar hasta donde estaba, noches sin dormir en la universidad, jornadas interminables en corporativos que apenas valoraban su esfuerzo. Y las miradas constantes que cuestionaban su lugar en las salas de reuniones solo por el color de su piel. Sin embargo, a pesar de su éxito, había algo que no dejaba de incomodarla. ¿Qué clase de empresa había comprado realmente? Desde que comenzó el proceso de adquisición, había escuchado rumores, favoritismos, decisiones cuestionables y una cultura laboral que parecía premiar a los que hablaban más alto en lugar de los que trabajaban más duro. Señora St. Clair, interrumpió discretamente su asistente personal, Sandra, la firma ya es oficialmente suya. ¿Quiere hacer un anuncio mañana? ¿Conocer al equipo directivo? Marcia cerró la carpeta y sonrió, pero en sus ojos brillaba una idea diferente. No todavía, Sandra. Antes de conocer a los líderes, quiero conocer a las personas que hacen que esta empresa funcione. ¿Quiere que prepare una visita sorpresa? Preguntó Sandra con curiosidad. Marcia negó con la cabeza. No como dueña, sino como una empleada más. La confusión de Sandra era evidente, pero Marcia no le dio tiempo para objetar. En su mente, ya estaba armando un plan. Había aprendido algo a lo largo de los años, la verdad de una empresa no se encontraba en las palabras de los directivos, sino en los pasillos. En las conversaciones descuidadas y en las miradas que nadie pensaba que importaban. Marcia se reunió esa misma noche con un pequeño equipo de confianza. Transformar su apariencia no sería sencillo, pero tampoco imposible. Su cabello liso y siempre impecable sería reemplazado por rizos alborotados, algo que siempre evitaba por la presión de lucir profesional. Se quitaría las uñas acrílicas y cambiaría sus trajes de diseñador por un uniforme sencillo de limpiadora. El plan era más complicado de lo que parecía. Si quería trabajar en la empresa sin ser reconocida, tenía que pasar por un proceso real de contratación. Contrató a un maquillador que añadiera arrugas sutiles a su rostro, le oscureciera el tono de piel ligeramente y le colocara unas gafas gruesas que ocultaran sus rasgos. No sé si esto funcionará, comentó Sandra mientras observaba la transformación. Pero si alguien puede hacerlo, es usted. Marcia sonrió frente al espejo. Ahora, no era la imponente dueña de St. Clair y Asociados, sino María López, una mujer sencilla buscando trabajo como limpiadora. Al día siguiente, con el corazón latiendo con fuerza, entró a la empresa por la puerta trasera, junto a otras candidatas. Un hombre alto, de expresión severa y traje caro, las recibió en una pequeña sala de espera. Era Peter Hamilton, jefe de recursos humanos. Gracias por venir, dijo sin entusiasmo, mientras revisaba los papeles. Este es un proceso rápido. Necesitamos a alguien que limpie las oficinas después de horas laborales. Serán muchas noches, poco contacto con el equipo principal y, para ser franco, no es un trabajo complicado. Marcia, ahora como María, bajó la mirada y fingió nerviosismo mientras escuchaba. Sabía que ese era el tipo de actitud que muchos esperaban de una limpiadora, invisible y sumisa. Señora López, ¿tiene experiencia?, preguntó Peter, leyendo su currículum falso. Sí, señor. He trabajado en hoteles y oficinas. Soy responsable y necesito el trabajo. Su voz temblaba ligeramente, un detalle que había ensayado frente al espejo. Peter la miró con indiferencia, pero finalmente asintió. Perfecto. Comenzará mañana. La paga está en los papeles que firmará al salir. ¿Alguna pregunta?
Marcia negó con la cabeza, aunque su mente estaba llena de dudas. ¿Qué descubriría? ¿La tratarían diferente al no saber quién era realmente? El primer día como María López fue un choque de realidades. Mientras limpiaba los escritorios y escuchaba las conversaciones del personal, se dio cuenta de lo poco que notaban su presencia. Muchos empleados hablaban abiertamente sobre sus ambiciones, otros sobre sus frustraciones, y algunos ni siquiera la miraban a los ojos al pasar. Una tarde, mientras limpiaba una sala de juntas, escuchó una conversación entre dos contadores. ¿Supiste que alguien compró la empresa?, dijo uno. Sí, una mujer. Rica y, ya sabes. El hombre hizo un gesto que claramente hacía referencia a su tono de piel. Dudo que dure mucho. Este lugar es demasiado complejo para alguien así. Marcia sintió como su pecho se encogía, pero no dijo nada. En su lugar, anotó mentalmente los nombres de los hombres. Las noches se llenaron de descubrimientos. Descubrió empleados que trabajaban hasta tarde, solos, sin reconocimiento. Una joven llamada Clara, por ejemplo, le ofreció ayudarla a cargar productos de limpieza, a pesar de que no era su responsabilidad. Deberías descansar un poco, Clara, comentó Marcia un día. Te ves agotada. Lo sé, pero quiero que mi trabajo hable por mí. Si lo hago bien, tal vez algún día a alguien lo note. Esa humildad y determinación tocaron a Marcia profundamente. Por otro lado, también vio el egoísmo de otros empleados, quienes dejaban sus oficinas desordenadas y trataban a los empleados de limpieza con desprecio. Una noche, mientras limpiaba el escritorio del director financiero, encontró un sobre abierto con documentos que detallaban un desvío de fondos. Era algo serio, ilegal y que afectaba directamente a los empleados de menor rango. Marcia sabía que debía actuar, pero ¿cómo hacerlo sin revelar su identidad? Este era solo el comienzo de un experimento que no solo cambiaría su vida, sino la de todos en Saint Clair y asociados. Marcia llevaba días con el sobre en su bolso. Cada vez que veía al director financiero, Daniel Morris, un hombre de cabello canoso y sonrisa calculada, no podía evitar preguntarse ¿qué tan profundo era el problema? ¿Cuántos empleados inocentes estaban siendo perjudicados por sus decisiones? Una noche, mientras barría los pasillos vacíos, decidió quedarse más tiempo de lo habitual. Necesitaba investigar con más detalle los documentos que había encontrado. En el silencio de una pequeña sala de descanso, despegó las hojas sobre la mesa. Los números eran claros, fondos destinados a los bonos de los empleados habían sido desviados para pagar beneficios exclusivos al equipo directivo. Vacaciones lujosas, bonos personales desproporcionados y hasta remodelaciones innecesarias en oficinas privadas. Esto no puede seguir así, murmuró, sintiendo cómo la indignación crecía en su pecho. Pero enfrentarse a Daniel Morris era arriesgado. ¿Cómo podría hacerlo sin revelar quién era en realidad? Decidió seguir observando y recabando información. Sin embargo, esa decisión solo alimentaría un conflicto mayor. Mientras Marcia continuaba con su trabajo de limpieza, empezó a notar patrones preocupantes en las interacciones diarias. Un grupo de empleados, liderado por una mujer llamada Catherine Pierce, gerente de proyectos, se comportaba de manera particularmente grosera con el personal de limpieza. Catherine, una mujer rubia de ojos azules y modales afilados, solía dejar mensajes despectivos en los escritorios. María, le dijo Catherine una tarde, sin mirarla a los ojos, asegúrate de no olvidar limpiar los marcos de las ventanas. He notado que tienes problemas con los detalles. Marcia sonrió con falsa sumisión, pero por dentro estaba furiosa. Catherine representaba todo lo que Marcia había enfrentado durante su ascenso, condescendencia disfrazada de profesionalismo. Esa misma tarde, en la sala de descanso, escuchó otra conversación. Esta vez, Catherine hablaba con su asistente. No sé por qué aceptan a cualquiera en este lugar. Creo que deberíamos filtrar mejor, especialmente a las contrataciones de mantenimiento. A veces siento que este lugar está perdiendo categoría. Las palabras eran veneno, y Marcia sabía que Catherine no solo hablaba de los limpiadores, sino de todos los que, como ella, habían sido subestimados por su origen o apariencia. En medio de un ambiente tan hostil,
hubo momentos que le recordaron por qué había decidido embarcarse en este experimento. Una tarde, mientras organizaba los productos de limpieza, Clara, la joven contadora que trabajaba largas horas, entró a la sala para buscar café. «María, ¿puedo ayudarte con algo?», preguntó, sonriendo. «No te preocupes, cariño. Ya tienes suficiente trabajo». Clara se encogió de hombros. «A veces creo que los que más trabajan son los que menos reconocimiento reciben. Tú haces más por este lugar que muchos que ganan 10 veces más». Marcia sintió un nudo en la garganta. Clara no sabía quién era en realidad, pero sus palabras eran genuinas. Ese tipo de personas, pensó Marcia, eran las que merecían prosperar en la empresa. Una semana después, Marcia presenció un momento que cambiaría el curso de los acontecimientos. Mientras limpiaba la sala de juntas, Daniel Morris convocó una reunión con el equipo directivo, incluyendo a Catherine y Peter Hamilton. Desde un rincón discreto, mientras fingía limpiar un mueble, escuchó cada palabra. «Se han planteado rumores sobre los bonos de este año», dijo Daniel con una sonrisa tranquila. «Aclararé de inmediato que no habrá aumentos salariales para los empleados de nivel bajo y medio. Los fondos están comprometidos en proyectos más importantes». Catherine asintió, aparentemente sin remordimientos. «Es lo mejor para la empresa. Después de todo, no podemos desperdiciar recursos en personas que son fácilmente reemplazables». Marcia apretó con fuerza el trapo que sostenía. «Fácilmente reemplazables». Las palabras resonaban en su mente como un eco doloroso. Después de la reunión, mientras limpiaba los restos de café y papeles desechados, una idea empezó a formarse en su mente. No podía permitir que este tipo de comportamientos continuaran. Había comprado la empresa para transformarla, y esa transformación debía comenzar ahora. Esa misma noche, después de terminar su jornada, Marcia se quitó el uniforme y recuperó su apariencia habitual. Era momento de actuar. Citó a Daniel Morris a su oficina principal al día siguiente, asegurándose de que nadie supiera que se encontraban. Cuando Daniel llegó, su rostro reflejaba sorpresa. Nunca había conocido a la nueva dueña en persona. «Señora Saint Clair, un placer conocerla finalmente», dijo, extendiendo la mano. Marcia lo miró fijamente, ignorando su gesto. «Siéntese, señor Morris. Necesitamos hablar». Sacó los documentos que había encontrado en su escritorio y los colocó frente a él. Daniel palideció al instante. «¿De dónde sacó esto?», preguntó, nervioso. «No importa cómo lo conseguí. Lo importante es que tengo pruebas suficientes para despedirlo inmediatamente». Daniel intentó justificar sus acciones, pero Marcia no lo dejó terminar. «Esta empresa está cambiando, señor Morris. Su cultura de privilegios y abuso no tiene lugar aquí. Recogerá sus cosas y saldrá de la oficina hoy mismo». Cuando Daniel abandonó la oficina, Marcia sintió una mezcla de alivio y determinación. Este era solo el comienzo. A la mañana siguiente, Marcia envió un comunicado a todos los empleados, anunciando el despido de Daniel Morris y declarando que habría cambios significativos en la empresa. También mencionó que, en las próximas semanas, evaluaría personalmente a cada miembro del equipo. El mensaje generó un torbellino de rumores. Nadie sabía exactamente cómo la nueva dueña planeaba llevar a cabo esta evaluación personal, pero todos estaban en alerta. Marcia, mientras tanto, continuó como María, observando, escuchando y tomando nota de cada detalle. Las semanas transcurrieron mientras Marcia, bajo la identidad de María, seguía desempeñando su papel como limpiadora. Cada día le brindaba más información sobre el verdadero carácter de sus empleados. La empresa parecía un organismo vivo, con diferentes órganos trabajando juntos, pero algunos de esos órganos estaban podridos, infectando al resto. Las cosas no eran fáciles. Aunque había logrado despedir a Daniel Morris, no podía tomar decisiones drásticas sin evidencias contundentes, y no todos los problemas se resolvían desde la cúpula. Los vicios culturales estaban profundamente arraigados. A pesar de los cambios que intentaba implementar en secreto, el ambiente seguía siendo tóxico para quienes no estaban en posiciones de poder.
Una tarde particularmente difícil, Marcia estaba limpiando el pasillo que llevaba al área de gerentes cuando Catherine pasó a toda prisa y, como si fuera un acto reflejo, dejó caer una pila de papeles frente a ella. «Límpialo», dijo con indiferencia, sin detenerse siquiera a mirar. El corazón de Marcia ardía de frustración, pero mantuvo la compostura. Ella no estaba ahí para enfrentarlos directamente, su misión era más grande. Se agachó para recoger los papeles mientras intentaba calmarse, pero sus pensamientos estaban llenos de preguntas. ¿Cuánto tiempo más podría soportar esta farsa? ¿Realmente era posible cambiar una cultura tan profundamente dañada? Esa noche, al llegar a su casa, se sentó frente a su escritorio con un vaso de vino y repasó sus notas. Había una lista creciente de nombres: los egoístas, los abusivos, los indiferentes, pero también los humildes, los solidarios y los trabajadores invisibles que mantenían la empresa en marcha. Entre ellos, Clara destacaba. Su bondad era genuina y su ética laboral impecable. Sin embargo, no podía ignorar que Clara estaba al borde del agotamiento. El sistema no premiaba a los buenos, los explotaba. Marcia suspiró, sintiéndose más agotada que nunca. Había subestimado el peso emocional de este experimento. Pero también sabía que cada día que pasaba como María le daba la perspectiva que necesitaba para tomar decisiones justas y bien informadas. Un par de días después, mientras limpiaba la sala de descanso, notó a un grupo de empleados hablando con tono bajo pero intenso. Se detuvo a unos pasos, fingiendo revisar los productos de limpieza, y escuchó. ¿Escuchaste sobre el despido de Morris?, preguntó uno de los hombres, un contador de mediana edad llamado Richard. Sí, pero dudo que sea suficiente, respondió otro. Su voz estaba cargada de cinismo. ¿Qué va a cambiar realmente? Mientras Catherine y los suyos sigan aquí, las cosas seguirán igual. Richard suspiró. Lo sé. Pero no podemos hacer nada. Si intentas enfrentarte a ellos, te despedirán. Mejor mantener la cabeza baja. Marcia sintió una punzada en el pecho. El miedo a las represalias era tan fuerte que incluso los empleados buenos se sentían atrapados. Esa misma noche, mientras limpiaba las oficinas principales, se encontró con Clara, quien seguía trabajando a pesar de que el reloj marcaba las 9. ¿Todavía aquí?, preguntó Marcia, dejando por un momento el trapeador. Clara levantó la vista, con ojeras profundas y una sonrisa cansada. Tengo que terminar este informe. Si no lo hago, Catherine me hará la vida imposible mañana. Marcia se acercó y la miró con seriedad. ¿Y vale la pena? ¿Tu salud, tu tiempo, tu paz mental? ¿Vale la pena para alguien que ni siquiera aprecia tu esfuerzo? Clara parpadeó, sorprendida por la franqueza de la limpiadora. Luego bajó la mirada. No lo sé, María. Pero no tengo opción. Necesito este trabajo. Esa respuesta fue como una bofetada para Marcia. Clara representaba a tantas personas que trabajaban duro solo para sobrevivir, atrapadas en un sistema que no valoraba su humanidad. Marcia apretó los dientes, decidida. Algo tenía que cambiar, y pronto. El siguiente gran golpe llegó inesperadamente. Una noche, mientras limpiaba la oficina de Catherine, encontró un correo electrónico abierto en su computadora. El contenido la dejó helada. Era una conversación entre Catherine y uno de los directores externos, donde discutían la posibilidad de deshacerse de varios empleados considerados poco productivos. Entre los nombres mencionados estaba Clara. Marcia se quedó mirando la pantalla, sintiendo cómo la indignación crecía en su interior. Clara no solo no era poco productiva, era una de las trabajadoras más dedicadas de la empresa. Pero para Catherine, no era más que un obstáculo. Esa noche, Marcia no pudo dormir. Las imágenes de Clara trabajando hasta tarde, de los empleados siendo tratados con desprecio, de los privilegios de Catherine y su círculo, la mantenían despierta. Era momento de actuar. A la mañana siguiente, decidió acelerar su plan. Convocó a Sandra, su asistente personal, para organizar una reunión con el equipo directivo. No como María, sino como Marcia St. Clair. Cuando entró a la sala de juntas,
con su porte imponente y su mirada decidida, todos los presentes guardaron silencio. Catherine, sentada en la cabecera de la mesa, no pudo ocultar su sorpresa. «Buenos días», dijo Marcia con voz firme, dejando que su presencia llenara la sala. «Me alegra finalmente conocerlos a todos». Catherine intentó recuperar la compostura. «Es un honor tenerla aquí, señora Saint Clair. Espero que podamos mostrarle lo bien que estamos manejando la empresa». Marcia sonrió, pero sus ojos eran como dagas. «Oh, ya lo sé, Catherine. He estado observando de cerca. Muy de cerca». La tensión en la sala era palpable. Nadie sabía exactamente qué significaban esas palabras, pero todos sintieron que algo grande estaba a punto de suceder. Y Marcia no iba a detenerse hasta limpiar la empresa de la misma manera en que había limpiado sus oficinas, desde las esquinas más escondidas hasta los espacios más visibles. Marcia dejó que el silencio se extendiera unos segundos más, observando las reacciones en la sala. Catherine mantenía su habitual aire de superioridad, pero Marcia podía ver una sombra de inquietud en sus ojos. Otros miembros del equipo directivo se miraban entre sí, confusos y nerviosos. «He pasado las últimas semanas en esta empresa», comenzó Marcia, con voz tranquila pero firme. «No como la dueña que ustedes esperaban conocer, sino como una simple limpiadora». La sorpresa fue inmediata. Un murmullo recorrió la sala, y Catherine alzó una ceja, incrédula. «¿Una limpiadora?», preguntó Catherine, tratando de reír para restarle importancia. «¿Está diciendo qué?». «Exactamente eso», interrumpió Marcia, sin darle tiempo a terminar. «He estado aquí, escuchándolos, observándolos y conociendo a cada uno de ustedes desde una perspectiva que jamás imaginaron. Algunos trataron de mantener la compostura, pero otros no podían ocultar su incomodidad. Catherine, en cambio, intentó recuperar el control de la situación. «Bueno, señora Saint Clair, me parece un experimento interesante. Pero estoy segura de que entiende que juzgar nuestro desempeño basándose en interacciones casuales podría no ser completamente justo». Marcia se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada fija en Catherine. «¿Injusto, Catherine? ¿Como cuando calificaste a una empleada como clara de poco productiva mientras explotaba su trabajo para cubrir tus propios errores?» Dejó caer el correo electrónico impreso sobre la mesa. Catherine empalideció. «Eso no es lo que parece. Ese correo está sacado de contexto». «¿De contexto?», repitió Marcia, con un tono peligroso. «También escuché tus comentarios despectivos hacia el personal de limpieza y tu comportamiento con compañeros a los que trataste como si fueran inferiores. ¿Eso también está fuera de contexto?». Catherine intentó responder, pero las palabras no salían. Sabía que estaba atrapada. Marcia, sin embargo, no estaba ahí solo para humillarla. Esta empresa necesita un cambio profundo. Un cambio que comienza con la eliminación de aquellos que no valoran el esfuerzo de los demás. Catherine, a partir de este momento, estás despedida». El impacto fue inmediato. Catherine se levantó bruscamente, su rostro rojo de furia. «No puede hacer esto. He trabajado aquí por años, he dedicado mi vida a esta empresa. Y en ese tiempo, construiste un ambiente tóxico que afectó a todos a tu alrededor. Tus días aquí terminaron», dijo Marcia con un tono definitivo. El despido de Catherine no fue el único cambio que Marcia implementó ese día. Durante la reunión, anunció una serie de medidas inmediatas para transformar la cultura laboral de la empresa: aumentos salariales para los empleados de menor rango, nuevos programas de desarrollo profesional y, lo más importante, la creación de un comité de empleados para supervisar las decisiones directivas. Además, citó a Clara a su oficina esa misma tarde. Cuando Clara entró, parecía nerviosa, sin entender por qué había sido llamada. «Siéntate, Clara», dijo Marcia con una sonrisa cálida. «Quiero hablar contigo». Clara obedeció, mirando a su alrededor con curiosidad. «He observado tu trabajo en las últimas semanas», continuó Marcia. «Tu dedicación, tu integridad y tu bondad son exactamente el tipo de cualidades que quiero ver en esta empresa.
Por eso, me gustaría ofrecerte una promoción al puesto de supervisora de contabilidad. Clara abrió los ojos de par en par. ¿Supervisora? Pero, ¿por qué yo? Hay otros que tienen más experiencia. Marcia negó con la cabeza. La experiencia se puede adquirir. Lo que tú tienes no se enseña: compromiso, ética y un corazón que realmente se preocupa por los demás. Eso es lo que esta empresa necesita. Clara no pudo contener las lágrimas. Aceptó la promoción con gratitud, prometiendo dar lo mejor de sí misma. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios. Marcia, aún con la confianza renovada por las decisiones tomadas, sabía que no podía hacerlo sola. Decidió reclutar a nuevos líderes que compartieran su visión de una empresa más inclusiva y justa. Entre ellos estaba Álvaro Domínguez, un contador senior que siempre había permanecido al margen de las intrigas. Álvaro era conocido por su honestidad y su habilidad para resolver conflictos, pero nunca había sido promovido debido a su carácter tranquilo. Cuando Marcia lo llamó a su oficina, él llegó visiblemente nervioso. Álvaro, necesito líderes que puedan guiar con el ejemplo, no con el miedo. Quiero que te unas a mi equipo directivo como jefe del departamento de finanzas. Álvaro quedó atónito. ¿Yo? Pero nunca he sido, no sé si estoy listo para algo así. Marcia sonrió. Lo estás. Lo único que necesitas es confianza, y yo estoy aquí para apoyarte. Álvaro aceptó, conmovido por la oportunidad. Mientras Marcia reconstruía el equipo, también tuvo que enfrentar los desafíos que surgían del resentimiento. No todos aceptaron los cambios con facilidad. Algunos empleados antiguos se resistían, argumentando que las nuevas políticas eran demasiado radicales. Pero Marcia no se detuvo. Entre las nuevas iniciativas estaba la implementación de sesiones semanales de retroalimentación abierta, donde los empleados podían expresar sus preocupaciones directamente a la dirección. También instituyó un programa de mentoría para ayudar a los empleados más jóvenes y a aquellos de comunidades subrepresentadas a avanzar en sus carreras. Una tarde, mientras caminaba por la oficina, ahora transformada en un espacio más abierto y colaborativo, Marcia se detuvo frente a una ventana y observó a sus empleados. La empresa aún tenía un largo camino por recorrer, pero los primeros pasos ya estaban dados. El ambiente era diferente, los empleados sonreían más, se ayudaban entre sí, y poco a poco, se estaba construyendo una cultura basada en el respeto y la justicia. Marcia sabía que no había terminado su misión, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. Había demostrado que incluso los sistemas más rotos podían repararse con valentía, determinación y, sobre todo, un compromiso inquebrantable con la verdad. La transformación de Saint Clair y asociados apenas comenzaba, pero Marcia estaba lista para enfrentar lo que viniera. Su experimento no solo había revelado los problemas de la empresa, sino también la fuerza que llevaba dentro de sí misma para enfrentarlos. Los cambios en Saint Clair y asociados empezaron a sentirse de inmediato. La renuncia de algunos empleados que no compartían la nueva visión fue inevitable, pero para Marcia, esos movimientos eran necesarios. Los que permanecieron eran quienes realmente querían formar parte de un lugar donde el esfuerzo y la integridad fueran reconocidos. Un mes después, Marcia decidió convocar una reunión general en el auditorio de la empresa. Sería la primera vez que todos los empleados la verían y escucharan directamente de ella. El auditorio estaba lleno, y los murmullos se extendían como un murmullo constante. Muchos aún recordaban las sorpresas recientes, desde el despido de Catherine hasta la promoción inesperada de Clara y Álvaro. Cuando Marcia subió al escenario, el silencio cayó sobre la sala. Vestida con un elegante traje blanco, irradiaba confianza. Pero más allá de su apariencia, había algo en su mirada que capturaba la atención de todos, una mezcla de autoridad y empatía. «Buenos días», comenzó, con una voz firme pero cercana. «Quiero contarles una historia». La intriga fue inmediata. Los empleados intercambiaron miradas, preguntándose qué iba a decir. «Hace unas semanas, entré por primera vez en este edificio. Pero no lo hice como la dueña que ustedes esperaban. Lo hice como María López, una limpiadora». Las miradas de incredulidad y asombro se extendieron por el auditorio.
Marcia continuó. Quería conocer este lugar desde adentro, entender cómo se sentían las personas que lo hacen funcionar todos los días. Quería saber la verdad, no la que aparece en los informes, sino la que se respira en los pasillos, en las conversaciones y en los silencios. El impacto de sus palabras era evidente. Algunos empleados parecían incómodos, otros emocionados. Clara, sentada al frente, miraba a Marcia con admiración. Descubrí cosas que me dolieron profundamente. Escuché palabras que menospreciaban a personas trabajadoras, vi comportamientos que destruían el espíritu de equipo y encontré decisiones que beneficiaban a unos pocos a costa de muchos. Pero también encontré algo más. Encontré esperanza. Marcia hizo una pausa, mirando directamente a los empleados. Vi personas como Clara, que trabajan con dedicación a pesar de no ser reconocidas. Personas como Álvaro, que, aunque habían sido ignoradas por mucho tiempo, tenían el potencial de liderar. Vi a muchos de ustedes, que quieren lo mejor para este lugar pero no siempre han tenido las herramientas para lograrlo. Tomó aire, dejando que sus palabras calaran. Por eso, les prometo algo, esta empresa será diferente. Saint Clair y Asociados no será conocida por los privilegios de unos pocos, sino por el éxito colectivo. Aquí valoraremos a cada persona por su esfuerzo y su carácter, no por su cargo o apariencia. Aquí, el respeto no será una opción, será la norma. El auditorio estalló en aplausos. Era como si las palabras de Marcia hubieran encendido una chispa en cada uno de ellos. Por primera vez en años, la esperanza estaba de regreso en Saint Clair y Asociados. Tras la reunión, Marcia se reunió con Clara y Álvaro en su oficina. Ambos estaban visiblemente emocionados, pero también nerviosos por los desafíos que les esperaban. Han hecho un gran trabajo en estas semanas, dijo Marcia, ofreciéndoles una cálida sonrisa. Pero esto es solo el comienzo. Los necesito más que nunca para construir el lugar que todos merecen. Cuenta conmigo, respondió Álvaro, con una confianza renovada que nunca antes había mostrado. Clara asintió, con los ojos brillantes. Haré todo lo posible, señora Saint Clair. Marcia negó con la cabeza suavemente. Llámame Marcia. Somos un equipo, ¿recuerdan? Los tres rieron, pero en ese momento entendieron la profundidad de esas palabras. No eran solo empleados y una jefa, eran aliados en una misión mayor. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Las nuevas políticas comenzaron a implementarse y aunque hubo resistencia inicial, los resultados hablaron por sí solos. La productividad aumentó, pero más importante aún, el ambiente se volvió más humano. Los empleados comenzaron a confiar más en sus líderes y Marcia se aseguró de estar presente, caminando por los pasillos, escuchando las inquietudes y celebrando los logros de todos. Desde los contadores hasta los encargados de mantenimiento. Una tarde, mientras revisaba informes en su oficina, Sandra entró con una sonrisa. Tenemos un paquete para usted. Dice que es de alguien llamado Clara. Marcia frunció el ceño, intrigada. Abrió la caja y encontró una pequeña planta en una maceta con una nota que decía: Gracias por creer en nosotros. Por hacer florecer lo que otros querían dejar morir. Clara. Marcia sostuvo la planta en sus manos, sintiendo una emoción que pocas veces había experimentado en su vida. Aquello no era solo un regalo, era un símbolo de lo que había logrado. Esa noche, mientras cerraba la oficina y observaba las luces de la ciudad desde su ventana, Marcia pensó en el viaje que había emprendido. Había comenzado como un experimento para descubrir la verdad, pero terminó siendo una lección mucho más profunda. El verdadero cambio no ocurre desde arriba, sino desde adentro. Había aprendido que la riqueza más valiosa no estaba en las cuentas bancarias ni en las propiedades, sino en las conexiones humanas y en la capacidad de hacer una diferencia. Con una sonrisa, Marcia salió de la oficina, lista para enfrentar el siguiente día, sabiendo que su trabajo aún no había terminado, pero que estaba en el camino correcto. Y en ese momento, bajo las estrellas que iluminaban la ciudad, Marcia sintió algo que hacía mucho no sentía: paz.